El objetivo de estos videos que van a ser de aporte a las clases y de cierta manera a la formación y al aprendizaje que ustedes van a tener como estudiantes es poder ver estos tres primeros capítulos de este libro del autor que se llama Luis Joyanes Aguilar, y en la cual se pueden ver, digamos, de una manera muy inicial hasta una manera muy ya avanzada respecto a temáticas de lo que es la disciplina de los algoritmos, ya que no es una cosa fácil, pero sí se puede comprender. Si se fijan en esta parte uno que comprende 6 capítulos, vamos a ver lo relacionado con capítulo uno, ¿cierto? Introducción a las computadoras, que hay que entender un poquito qué tiene que ver esto con los lenguajes. 2, la metodología de la programación y desarrollo de software. 3, estructura general de un programa. Si se fijan, el 4, 5, 6 tiene que ver con flujos de control. Y ahí vamos a ver un poco cómo los algoritmos se construyen y cómo los algoritmos toman esta forma que, de cierta manera, comprendiendo la definición de un algoritmo, son la solución que se puede representar utilizando algunas herramientas para poder solucionar problemas. ¿Ok? Ya, avanzando en el documento, yo lo voy a ir no explicando, digamos, en detalle, sino que hablando en general, porque es mucha información. La idea es que esto ustedes lo complementen con lectura, ¿ya? Una lectura, digamos, rápida, porque si bien es cierto, esta asignatura es profunda, pero tiene más de práctica también. Ya, si se fijan, la introducción de las computadoras y de los lenguajes de programación, simplemente hay que entender algunos conceptos que están marcados en negro. ¿Qué es un programa de computador? ¿Qué son los programadores? ¿Qué son los lenguajes de programación? ¿Y qué es el lenguaje de máquina? Eso hace la diferencia para comprender de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y ahí ven la introducción, digamos, respecto a esto. Ahora, el origen de las computadoras y su evolución, para pasar rápidamente y no profundizar en la lectura. Esto se divide en generaciones. ¿Ok? Tenemos una primera generación, si se dan cuenta acá podemos observar que lo que habla de los inicios de las computadoras, muchos hablan respecto al Charles Babbage, ¿cierto? Que construyó dos máquinas con calculadora, la máquina de diferencias y la máquina analítica. La primera podía realizar automáticamente operaciones complejas como elevar números al cuadrado, y Babbage construyó un prototipo de la máquina diferencial, aunque nunca fue fabricada para producción. Bueno, entre el año 1833 y el 835 se diseñó la máquina analítica, una calculadora que incluía un dispositivo de entrada, dispositivo de almacenamiento de memoria, una unidad de control que permitía instrucciones de proceso en secuencias y dispositivos de salida. Y esta máquina después fue evolucionando, ¿ya? Ahí ustedes pueden ir viendo la historia de cómo esto fue evolucionando respecto a lo que es la primera generación de computadoras, que eran computadoras gigantescas que abarcaban piezas y que de cierta manera servían para hacer cálculos no tan complejos como lo que hoy día un móvil puede realizar. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver en su lectura que es necesario que lo hagan para, digamos, comprender un poco la cronología. Si se fijan aquí, tenemos más información, ¿ya? Es historia, historia, historia. 1.2, porque si vuelvo atrás, es 1.1, generación de computadoras, 1.2, perdón. Y aquí, perdón, vamos hablando, ¿cierto? Después, primera generación o generación de computadoras. Aquí voy a hablar de todas las generaciones. Este texto, esta parte, este párrafo habla de todas las generaciones. ¿Ya? Significa que aquí dice, en lo relativo a los lenguajes de programación utilizados por los computadores, hay que destacar que cada computadora procesa instrucciones en un lenguaje nativo denominado lenguaje máquina. El lenguaje máquina utiliza códigos numéricos para representar operaciones básicas de la computadora, sumas, restas, productos, etc. Este lenguaje, aunque era tedioso, resulta imprescindible para el funcionamiento de las máquinas. Sin embargo, poco a poco fueron apareciendo otros lenguajes. Primero el ensamblador, ya que utilizaba palabras cortas para identificar a las instrucciones. Y por último, los lenguajes de alto nivel que nosotros ya conocemos, que si se fijan aquí está nombrado Python, que es el que vamos a ver en la segunda unidad. ¿Ya? Y que son especializados en el desarrollo de la web como HTML, XML y JavaScript. 1.2, computadoras modernas, una breve taxonomía para poder digamos, comprender un poco la historia. Ya la computación está volviendo cada vez más ubicua, de modo que se puede leer un correo electrónico, escuchar una canción, lo que queramos hacer. ¿Ya? Y aquí hablamos de las computadoras de ahora, fíjese. Grandes computadoras, los mainframe, que son estos ya servidores geniales, gigantescos, que hacen muchas operaciones al milisegundo. Subcomputadoras, grandes computadoras dedicadas especialmente a la investigación y construidas con decenas y cientos de miles de microprocesadores o múltiples núcleos. Servidores,
computadora que proporciona a otras computadoras conectadas en red. Esto es lo que conocemos generalmente en las empresas, los servidores, dan servicios. Computadoras personales y estaciones de trabajo, que son los PC, los famosos PC. Computadoras móviles, que son los notebooks. Sistemas embebidos. Más del 90% de los procesadores existentes en el mundo se ocultan en embeben, se empotran ya en dispositivos electrónicos que son los famosos chips, como sensores y en los más variados aparatos como automóviles, bueno, los chips, ¿cierto? Que están dentro de cualquier elemento tecnológico. Ya, y ahí vamos con, como le digo aquí, esto es como la clasificación y aquí va un poquito, va mostrando. 1.3, y aquí entramos en materia, organización de una computadora. Lo anterior era un poco saber de lo que son los computadores, las generaciones y la clasificación. Esto ya tiene que ver con lo que nosotros estamos viendo en los algoritmos, que es importante entender. Esto que está aquí es una imagen que representa cualquier elemento computacional, que fue pensado en algún momento por Babbage, después lo vio von Neumann y un sinnúmero, hasta Tesla lo vio. ¿Ya? Significa que todo elemento computacional tiene dispositivos de entrada, dispositivos le decimos al teclado, todo lo que nos permite ingresar datos. Tenemos dispositivos de salida, los que nos permite visualizar datos, la pantalla, etcétera. Memoria secundaria, discos duros externos, discos duros, digamos, del computador también es secundaria. Y en la parte central tenemos la CPU, que es conocida como el procesador, que tiene dos subdivisiones, y tenemos la memoria principal, que lo he comentado, es la RAM, que es la más importante de todas. En conjunto generan la organización de una computadora. ¿Ya? En conjunto es lo que nosotros hoy día visualizamos en un celular, en una radio de auto, en una lavadora, en cualquier elemento que podamos comprender que si quiero usar un hervidor, le doy los datos con el panel táctil, ¿cierto? Y después la salida viene siendo el plato, lo que quiera calentar, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Bueno, aquí, para entender un poquito, perdón, para entender un poquito la función de cada uno de estos elementos hay que entenderlo así. La unidad, la UCP, ¿cierto? Unidad central de procesamiento, que tiene que ver con el procesador, tiene dos divisiones, la que genera los cálculos matemáticos y la que tiene que ver con el control del hardware. La memoria para almacenar datos y programas principal es la memoria secundaria. Perdón, la memoria es aquella que nos permite almacenar datos, que está de aquí la principal, y la secundaria tiene que ver con los programas computacionales, disco duro y memoria RAM. Dispositivos de entrada que están aquí, dispositivos de salida que están aquí, y sistemas de comunicación, que es el flujo, las flechas que representan el bus de datos. ¿Ya? Y ahí tenemos una explicación de cada uno para no entrar en detalle. El procesador tiene que ver con, ahí está, la ALU, ¿cierto? Y la que genera el control. En la memoria se utiliza para almacenar todo lo que necesita la computadora. Existe la memoria de larga duración, tal como unidades de disco y unidades de flash, que son las memorias temporales, perdón, permanentes. Y la otra es la temporal, que es la RAM. La RAM es la que más tiene importancia en esto, ¿ok? Si nos damos, a ver si me deja dibujar, si nos damos cuenta, al analizar un equipo, tenemos que tener que esta es la que de cierta manera cumple la función más importante de lo que es la programación. Como yo alguna vez lo he comentado, tenemos la RAM, que son celdas. Y aquí nosotros vamos a tener, ¿cierto? Variables, variables, ¿cierto? Y a la vez, no sé por qué hace esa raya, y a la vez aquí almaceno datos, ¿ya? La variable dijimos que es el espacio en memoria RAM, que más adelante lo profundizamos, y el dato es el dato que se almacena ahí. Tenemos tipos de variable y tipos de datos. ¿Ok? Siguiente. Bueno, ahí hace una explicación, como les decía recién. Procesador, memoria, estos dibujitos acá se subdivide acá en lo que está explicando. Dispositivos de entrada. Ya, ya. Memoria, mira, 1.3.1, memoria central de la computadora. Y aquí está. El trabajo principal de la CPU es seguir instrucciones codificadas de los programas, pero solo puede manejar una instrucción, aunque ya existen hoy día, como veremos más adelante, las computadoras multiprocesadores. La RAM, aquí esto es importante, la RAM, a ver si me deja hacer algo acá. Ah, la RAM, a ver si me deja hacer esto acá. La RAM o memoria es el tipo más importante de almacenamiento principal de la computadora. Los chips de RAM contienen circuitos que almacenan instrucciones de los programas, los datos de entrada y los resultados temporalmente. Ahí está. Importante entender eso porque ahí es donde ocurre todo. ¿Ya?
Bueno, y ahí explica un poco que en los computadores existen dos tipos de memoria, la de aleatoria, la RAM, y cierto, y la otra, la que hablamos de la ROM, que es la memoria caché, que también se explica en este documento. La RAM es un tipo de memoria volátil. Su contenido se pierde cuando se apaga la computadora. Esta memoria es en realidad la que se puede conocer como memoria principal o de trabajo. En esta memoria se pueden escribir datos y leer en ellas. En esta memoria RAM puede ser estática, SRAM, o dinámica, DRAM. Hoy ya tenemos la DDR5. Según sea el proceso de fabricación, las RAM actuales más utilizadas son la SDRAM en sus tres tipos, DDR y DDR2, DDR3. Imagínense que este libro del año ya está la de DDR4 y DDR5, y no sé si está la DDR6. ¿Ya? Pero lo que importa entender acá es que cuando un programa corre o funciona en una computadora se dice que se ejecuta. En la memoria principal se almacenan los datos enviados para procesarse desde los dispositivos de entrada, los programas que realizan los procesos y los resultados obtenidos para enviarse a un dispositivo de salida. Eso significa que todo ocurre aquí. Los datos se almacenan y vienen de la entrada, pasan por aquí, pasan por aquí, pasan aquí, pasan por los discos duros y después el resultado sale. ¿Ok? Eso es lo que está hablando ahí un poco el texto. ¿Ya? La ROM es una memoria intermedia caché que tiene una cierta función que es bueno que lo lean aquí. La ROM, ¿ya? ¿Para qué sirve? Tiene también directa relación con la BIOS, donde se almacenan datos básicos de la computadora, qué disco duro tiene, qué tipo de memoria, qué procesador, qué placa madre, todas sus características están dentro de la ROM, para ir avanzando más rápido. Aquí está, para ya digamos, ustedes van a ir viendo. La memoria caché. Los procesadores de computadoras son muy rápidos y están constantemente leyendo información de la memoria RAM, lo que implica que frecuentemente deben esperar a que llegue la información, ya que los tiempos de acceso a la memoria son más lentos que la velocidad del procesador, aunque hoy día es casi todo rápido. En consecuencia, surge la necesidad de incorporar una memoria interna que fuera una memoria pequeña temporal, pero rápida, para que el procesador pudiera utilizarla para obtener información que necesitara de modo inmediato. Así nació la caché. Y la caché hay que entenderla así. Tenemos el procesador. Puedo cambiar el color de esto, ¿no? A ver, tenemos el procesador. Tenemos la RAM, ¿ya? El procesador. Y entre medio está la caché. Fíjense lo que hace. Transferencia de palabras, transferencia de bloques, lo que sea. Todo ocurre aquí. Todo ocurre aquí. ¿Ya? Y la memoria caché integrada en el procesador, más rápida y cara que la memoria principal DDRAM, situada entre la memoria principal y el procesador, y almacena una copia de partes de la memoria principal. ¿Ya? En esencia es eso. Bueno, y también tiene que entender que en ese sentido nosotros, para conocer lo relacionado con las unidades de medida, hablamos de unidades de memoria, que tiene que ver directamente con la RAM. Y ahí está un poquito la explicación de lo que es un byte, ¿cierto? Entender que antes del byte está el bit, ¿ya? Y el bit es un estado, o es 0 o es 1, abierto, cerrado, verdadero y falso, blanco y negro, etcétera, etcétera. Ese está antes del byte. ¿Por qué? Porque 8 bits es un byte, ahí lo está diciendo, ¿eh? 8 bits es un byte. Así va avanzando hasta llegar a lo que es el yottabyte, que son 1024 zettabytes. Y así vamos avanzando. Nosotros, si bien recuerdo, nosotros estamos ubicados aquí. Aquí, esa es la unidad medida que manejamos nosotros. ¿Ya? Para entender un poco la lógica de lo que es el almacenamiento ¿ya? Bueno, ahí está hablando un poco de lo que es el exabyte, ¿cierto? Todo lo que avanza hoy día muy rápido, mientras más necesidad de almacenamiento, más grandes son nuestros discos duros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí lo que hablaba recién, ¿ve? ¿Se dan cuenta? Eso es un bit. Ahí está. Un bit es 0 y 1, y ahí estamos explicando un poco. Veamos si lo dice acá atrás. Ya, la memoria principal es uno de los componentes más importantes de una computadora y sirve para almacenamiento de información, datos y programas. Existen dos tipos de memoria de almacenamiento: almacenamiento principal, la RAM, y el almacenamiento secundario, los discos duros, etcétera, etcétera, los pendrives. La RAM es una zona de almacenamiento organizada en centenares o millares de unidades de almacenamiento individual o celdas. La memoria central consta de un conjunto de celdas de memoria. Estas celdas o posiciones de memoria se denominan también palabras, aunque no guardan analogías con las palabras del lenguaje. Cada palabra puede ser un grupo de 8 bits, 16 bits, 32 bits o incluso 64 bits.
en las computadoras más modernas y potentes. Si la palabra es de 8 bits, se conoce como byte. El término bit, el dígito binario, se deriva de las palabras inglesas binary digit y es la unidad de información más pequeña que puede tratar una computadora. Ahí está. ¿Ya? Y esa es la relación, como dice la imagen, de un bit y un byte. Bueno, mire, la mayoría de los equipos actuales tienen al menos 4 u 8 gigabytes de RAM, en el caso de las laptops, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos 16, 32 y hay unas formas de generar más RAM de acuerdo a algunos cálculos ahí que existen, digamos, para realizar esto. ¿Ya? Seguimos con dispositivos de entrada y salida, que tiene que ver con un poquito, vemos esta imagen que está aquí, que es importante, que esto es lo que tiene que ver con cualquier elemento computacional y ahí vamos a ir definiendo cada uno de los elementos. Dispositivo de entrada. ¿Y por qué es importante? Porque para programar hay que entender en qué estamos trabajando y cómo funciona esta cosa, si esa es la idea. Pero en esencia, los dispositivos de entrada y salida tienen que ver con las pantallas táctiles, todo lo que nos permite ingresar un pendrive, incluso un CD, un disquete 3 cuartos, todo lo que yo pueda usar para ingresar datos a una computadora es de entrada y salida, todo lo que me permite mostrar. ¿Ya? Los almacenamientos secundarios tienen que ver, digamos, con lo que son, aquí están, unidades de disco duro, unidades de disco compacto, ya no existen, las cintas también se usan, pero no es una cosa masiva, las flash ya se usan cada vez menos, ahora estamos en la nube, las SD y todo eso, SSD, memoria chip, todo eso ya hay cosas que no existen, pero esos son los almacenamientos secundarios. ¿Ok? Sistemas de comunicación tiene que ver directamente con lo que es el bus de datos. ¿Ya? Entender que si vemos una placa y bueno, también las conexiones LAN, las conexiones Wi-Fi, todo lo que nos permita comunicarnos. ¿Ya? Las computadoras se conectan entre sí por medio de redes informáticas, dispositivos de comunicación. La conexión física a una red se puede realizar mediante cable, conexión cableada, redes cableadas o sin cable, red inalámbrica, etcétera. Eso es lo que es sistema de comunicación. Pasamos al punto 1.4 para ir avanzando. Los software, conceptos básicos de y clasificación. ¿Qué es un software? Son los programas que nosotros usamos para poder generar cualquier tipo de Word, Excel, PowerPoint, cualquier tipo de actividad que podamos desarrollar nos permita desarrollar algo, un AutoCAD, un Python, un Visual, un Java, un Photoshop, un Illustrator y mil, un SAP y todos los ERP, todo lo que existe son los software, ¿ya? Y en esencia, la relación entre programas de aplicación y programas de sistema tiene que ir con esto. Los de sistema siempre están más al interno porque son los que manejan al computador, Windows, sistemas operativos, antivirus. Y los de aplicación son los que nos permiten generar algo. El Office, ¿cierto? Las gamas de software de diseño, software de producción, software de dibujo, de ingeniería, etcétera. Y el usuario somos nosotros para poder un poco entender el ecosistema. Y ahí están las definiciones. Software de sistema, ya para que ustedes después lo lean, las operaciones que se deben realizar, el software más importante es el que incluye el sistema operativo, etcétera. Y aquí está la justamente definición. ¿Qué es un software de sistema? Windows. ¿Qué es un software de aplicación? Office. Son ejemplos que estoy dando yo. Office, ya los programas, etcétera, los lenguajes de programación. Software propietario es el de código cerrado, a diferencia del software libre. Bueno, aquí habla un poco de un ejemplo. Software de código cerrado puede ser Windows, que poder modificarlo, hay que saber programar, hay que ser desarrollador, certificado, etcétera. En cambio, Linux es un software de código libre que yo puedo generar, digamos, eh, puedo generar este tipo de generar código o dar ciertas sugerencias. Ya, aquí está el código abierto. ¿Ven? El software de desarrollo de código abierto, open source, es un enfoque de desarrollo en el que el código fuente de un sistema de software se publica y se invita a voluntarios a participar en el proceso de desarrollo. Raymond es que lo creó. ¿Ya? Sus raíces son el software libre de la frase Free Software Fundación de Software Libre. Y ahí está un poquito la historia. ¿Ya? Las licencias open source, ya, etcétera, etcétera. La GNU, esto lo van a leer ustedes ahí, van a ir aprendiendo un poquito de historia. El Berkeley Standard Distributed. Ya, el sistema operativo, todos sabemos que es un sistema operativo que nos permite operar un computador. Ya, esa huella es por un auto asinto de escape y estoy en mi casa aquí en el límite, ya, y vivo en una avenida. Para no entrar en detalle, ya, ahí está la clasificación que ustedes pueden ver, los sistemas operativos, clasificación y características, los van a ver ustedes, ya. Tenemos sistema operativo en función del número de usuarios, los monotareas,
los lotes, los multitareas, los multiprogramación, los multiprocesos y los multihilos. ¿Ya? Tenemos Linux, Windows y OS X. Existen muchos más. Y hoy día hablamos de Android y hablamos de iOS, también son sistemas operativos, pero ya orientados a aparatos móviles. Los demás son para aparatos, los aparatos portátiles, a eso se refiere. Ya, pero hoy día hay muchos sistemas operativos que no son de uso masivo por un tema de que lamentablemente el mercado en el mundo está ya dividido, po. Sabemos que América está casi todo Windows, Estados Unidos, que es Norteamérica, todo casi es Mac, aunque igual Windows ha ingresado. Si hablamos de Europa, Rusia, casi todos son Linux y así se va moviendo el tema. En China deben tener su propio sistema operativo. No creo que tengan Windows por el amor que le tienen a Donald Trump, ya, o a Norteamérica, etcétera. Ya, ahí está la explicación un poco lo que hablaba recién, Windows, Linux o Linux, Apple, Android y los móviles. Ya, ahí está un poquito la explicación para que ustedes lo puedan ver. Ya, el lenguaje de una computadora tiene que ver que los humanos nos entendemos con los lenguajes naturales como el español, el inglés o el portugués. Pero, ¿y las computadoras cómo se entienden? Cuando pulsamos la letra B en el teclado se visualiza la letra B en la pantalla del monitor. ¿Cuál es la información que se ha almacenado en la memoria central de la computadora, que es la RAM? En resumen, ¿cuál es el lenguaje que entienden las computadoras y cómo se almacena cualquier otra información que se introduce en el teclado o se lee de memoria USB? Y ahí está la explicación. Recordemos que una computadora es un dispositivo electrónico que procesa información de modo automático. Las señales eléctricas se mueven entre los diferentes componentes de una computadora. Existen dos tipos de señales, eléctrica analógica y digital, perdón. Las analógicas se utilizan para representar cosas como sonido, cintas, audio, ejemplo, almacenan datos de señales analógicas. Y de cierta forma las computadoras funcionan con señales digitales, las cuales representan información como una secuencia de ceros y unos. ¿Ya? Ceros y unos. A eso se refiere digital. Analógica, ya vimos que tiene que ver con los sentidos, a eso va. ¿Ya? ¿Cómo representamos la información en las computadoras? Código de carácter. Y aquí habla un poquito de lo que es el código ASCII y todo un tema, digamos, relacionado con el tema binario. Ceros, ceros y unos y unos. O 010101. Y cada combinación, de acuerdo a un cálculo que se hace, que es matemático, yo puedo lograr identificar el carácter al cual quiero asociar algo. Y ahí ustedes pueden, digamos, leyendo e investigando. La programación es de las computadoras en perspectiva, y aquí habla un poco de la programación como disciplina. Programar significa generar código de programación, ¿ya? Construir algoritmos usando el lenguaje de programación, pero a través de ciertas normativas, cierta sintaxis, cierta estructura que uno tiene que de cierta forma representar, ¿ya? Para que ustedes puedan leer eso de ahí. Y en profundidad los lenguajes de programación, ¿qué es? Si entendemos acá, miren, un programa es solo una secuencia de instrucciones que indican a una computadora las tareas a realizar. Definición de algoritmo. Se necesita proporcionar estas instrucciones en un lenguaje que la computadora pueda comprender. O sea, yo no puedo generar un diagrama de flujo y decirle al computador, hazme el programa. O sea, entiéndeme esto para un programa. No, no, tiene que haber. Es un lenguaje especial que hay que pasar todo un proceso. ¿Ya? Aunque las computadoras reconocen cada vez más nuestra voz con tecnologías como Siri, etcétera, etcétera, ¿ya? Es necesario diseñar un programa de computadora para comprender totalmente el lenguaje humano y por ahora estas actividades son todavía limitadas. El lenguaje natural sigue siendo difícil de entender por las computadoras, aunque técnicas de inteligencia artificial como reconocimiento de lenguaje, redes neuronales, entre otras, avanzan con gran rapidez. Ya hoy día estamos en eso, ya hoy día programar es fácil porque tú le dices a alguna herramienta IA como ChatGPT que todos conocemos, como Géminis y otras más, tengo el problema, con un buen prompt, tengo este problema, tengo estos datos y le das todo el contexto, necesito que me generes un código de programación que pueda servir para y poder para y le das todo, la IA te entrega todo. Lamentablemente es verdad, te entrega todo. ¿Ya? Pero yendo un poquito más al tema de lo que estamos hablando, tenemos numerosos lenguajes de programación, ¿ya? Y aquí están algunos: Python, Java, C++, C++, JavaScript, etcétera, ¿ya? Aunque difieren en muchos detalles, todos comparten la propiedad de tener sintaxis y semánticas bien definidas y no ambiguas, ¿ya? Y no ambigua, aquí hay un y no ambigua, y no ambigua.
Todos los lenguajes anteriores se denominan lenguajes de alto nivel. Son precisos y están diseñados para ser comprendidos por los humanos, pero hablando estrictamente, el hardware de la computadora solo comprende un lenguaje de bajo nivel, conocido como lenguaje máquina. Las instrucciones de lenguaje de alto nivel como C, asignación A más B o print hola han de ser, han de ser traducidas del lenguaje de alto nivel a un lenguaje de máquina o de bajo nivel. Existen dos formas de hacerlo, puede ser compilando o interpretando, como se ha visto en el apartado anterior. Para que un procesador realice un proceso se le debe suministrar en primer lugar un algoritmo adecuado. Y ahí está nuestra parte de la asignatura. El procesador debe ser capaz de interpretar el algoritmo, lo que significa que comprender las instrucciones de cada paso y realizar las operaciones correspondientes. Por eso nosotros, y en la clase yo he tratado de que, y estamos en esa parte todavía, de poder comenzar con el tema de los DFD y lo que es pseudo. Porque después de ahí aprendemos y como lo dice acá, la sintaxis y semántica del lenguaje que es Python y le damos. Transformamos el algoritmo con estas herramientas y lo podemos de alguna forma compilar, construir, etcétera. Y podemos usar incluso inteligencia artificial. ¿Ya? Ponía aquí un poquito más de historia, un programa de lenguaje de programación, etcétera. Me interesa que viene en eso. Ahora, ¿cómo transformamos de un algoritmo en pseudo a un programa ejecutable? Tenemos y lo aplicamos en todo. El DFD igual es importante. Tenemos el problema, tenemos el resultado, que de cierta forma lo representamos. O sea, la solución al problema la represento entre un pseudo y un diagrama de flujo, lo escribo al lenguaje en sí, lo edito a código fuente, lo traduzco, lo compilo a código máquina que son ceros y uno. Y aquí sigue el ciclo. ¿Ya? Aquí tenemos que cada lenguaje de programación tiene un conjunto o juego de instrucciones, acciones u operaciones que debe realizar la máquina, que la computadora podrá entender directamente en su código máquina o bien traducida a dicho código máquina. Que en cierta forma las instrucciones básicas y comunes en casi todos los lenguajes de programación son instrucciones de entrada-salida, ¿cierto? Instrucciones de cálculo e instrucciones de control. ¿Ya? Entrada, proceso, salida. A eso se refiere. Aquí está el intérprete, ¿ya? Que eso en cierta forma lo que tiene que tener que cuando tengo el programa fuente, cuando ya estoy aquí, código fuente, programa ejecutable, lo interpreto y lo traduzco línea por línea, ¿ya? Programa fuente, la compilación de programas, programa fuente, compilador, programa objeto, que en cierta forma es el código en sí, ¿ya? Tipos de lenguaje de programación, lo voy a pasar también rapidito porque esto es como una introducción ya de alto nivel. Lenguaje máquina, dice, los computadoras comprenden directamente solo su propio lenguaje, conocido como lenguaje máquina, también llamado como código máquina, y definido por su arquitectura de hardware. Los lenguajes de máquina normalmente constan de dígitos binarios, ceros y unos, y suelen ser incomprensibles para los humanos debido a su complejidad. ¿Ya? Los ceros y unos son el código máquina, lenguaje de bajo nivel. Lenguaje ensamblador, en este ejemplo, lenguaje ensamblador, la programación en lenguaje máquina es muy lenta y tediosa para la mayoría de los programadores. Por ello, para hacer la tarea del programador más fácil, comenzaron a crearse lenguajes denominados ensambladores, los cuales en lugar de utilizar series de números o cadenas que entiendan las computadoras, utilizan palabras, abreviaturas en inglés que pueden entenderse por los humanos y al mismo tiempo representar las operaciones elementales. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo que, claro, aquí empiezan como los inicios de la programación, el agregar, el sub, el multi, son frases que están, digamos, al traducirla en lenguaje máquina, significan algo. Es un ejemplo. Esto de acá, en el ensamblador, add, está en código binario que significa suma. El sub de subtracción resta. El multiplicar y el STO almacenar. Debe ser que es almacenamiento, debe ser una cosa así. ¿Ya? Mire, el lenguaje ensamblador, una instrucción tiene un formato más fácil de recordar. Eh, llamado mnemotécnico o mnemotécnico. Las instrucciones en lenguaje ensamblador son abreviaturas o segmentos de palabras clásicas en inglés. Por ejemplo, algunas instrucciones se recogen en la tabla 1.4. Ya ahí está como un poquito lo que es el ensamblador, lo que es el lenguaje máquina y lo que significa en realidad. ¿Y por qué nacen los lenguajes de ensamblador que son distintos a los lenguajes de máquina? Hay que entender esa diferencia. ¿Ya? Y los de alto nivel, que en es caso para ir directamente al tema, Python, que es un lenguaje que está, digamos, posterior al diagrama de flujo, al pseudo, parte de la construcción de la solución en el lenguaje de programación como Python, programamos y después vuelve al ensamblador y después pasa al máquina.
¿Ya? El proceso de la programación tiene que ver con que es un proceso de resolución de problemas. Para resolver estos problemas se requieren técnicas diferentes que comprenden desde el análisis del problema, especificación de requisitos, requerimientos y las etapas de diseño denominadas algoritmos, que estamos nosotros en eso. Un algoritmo es el concepto fundamental de la ciencia de las computadoras informáticas. Desde un punto de vista práctico, un algoritmo es un conjunto de pasos que definen cómo se realiza una tarea. Por ejemplo, hay un algoritmo para construir un modelo de avión, de un tren, un lavador, un aparato, un televisor, todo. Antes de que una máquina pueda ejecutar una tarea, se debe diseñar un algoritmo que posteriormente se puede convertir en un programa que entiende la computadora, para lo cual se necesitará traducir el programa en lenguaje máquina mediante un traductor, compilador e intérprete. Esta es la definición de algoritmo, para que lo vean ustedes. ¿Ya? El estudio de los algoritmos es uno de los temas centrales en el estudio de ciencias, ingeniería y en particular en ingeniería de sistemas computacionales e ingeniería informática, ya que fue el parte que yo lo que tuve que estudiar por hartos años. Digamos, fíjese, las computadoras no entienden los algoritmos, por lo que es necesario indicarles exactamente las acciones que deben hacer en un lenguaje comprensible para la máquina. La descripción de las acciones o tareas que debe hacer la computadora se denomina programa. Y programación a la actividad de escribir y verificar tales programas. Por esta razón, se necesitará convertir el algoritmo en un proceso mediante un lenguaje de programación cuyas instrucciones sí entiende la computadora. El proceso de resolución de problemas, proceso de programación con una computadora, consta de la siguiente etapa: analizar el problema, que hay que hacer en todas las actividades que les voy a pedir, las guías, ¿cierto? Después diseñar el algoritmo que resuelve el problema, que lo podemos hacer, digamos, con un diagrama de flujo y un pseudocódigo, verificar el funcionamiento correcto del algoritmo, implementarlo en un lenguaje de programación como Java o como Python, ejecutarlo, depurarlo, mantenerlo y actualizarlo. Ya, los traductores es un tema que no es muy necesario entenderlo, pero para que entienda que el intérprete es un programa traductor de un lenguaje de alto nivel que traduce y ejecuta directamente las instrucciones escritas en dicho lenguaje de programación. Básicamente eso. Los compiladores, y ahí está el dibujo para que lo puedan ver. Los compiladores es un programa que traduce los programas fuentes escritos en un lenguaje de alto nivel a un lenguaje máquina. Compila. Ya ahí está un poquito la lógica de eso. Compiladores versus intérpretes, ustedes pueden ver que hay una diferencia y ahí está la explicación. La compilación y sus fases, que tampoco es un tema que ustedes tienen que entender, que tiene que ver con todo lo que te permite hacer para poder llegar del lenguaje de alto nivel al lenguaje de máquina. ¿Ya? Y ahí está un poquito el diagrama de flujo. Datos del programa ejecutable, tenemos el programa, tenemos la computadora y tenemos los resultados. Si lo veo más en profundidad, aquí está modificación de programa, tenemos programa fuente, el compilador, existen errores. Sí, este es como un ciclo. No, si existen errores, vuelvo arriba, vuelvo arriba, vuelvo arriba, vuelvo arriba. Si no, programa de objeto, programa ejecutable, lo instalo y lo ejecuto. Ya, la evolución de los lenguajes de programación tampoco es necesario, pero en el año 40 nacen las primeras computadoras digitales. El lenguaje que se utilizaba para programar el lenguaje máquina, el cual traducía directamente el código máquina, código binario, comprensible para las computadoras. ¿Ya? Y ahí tenemos el ejemplo. ¿Cómo eran las instrucciones? Mover el contenido del registro 4 al registro 8. Se podía expresar el lenguaje de máquina como 4048 o bien 0010, 0000, 0010, 1010. Ahí está la separación, ya, entre dos bytes. En código memotécnico podía aparecer como MOV R5 R6. ¿Ya? Ahí está como la lógica. Historia. ¿Ya? Los paradigmas, fácilmente entender que el procedimental o el estructural es cuando se existían estos lenguajes, que siguen existiendo algunos, pero la programación era línea por línea. Hoy día hablamos directamente de programación orientada a objetos. Paradigma declarativo, paradigma este que se usa hoy día. El paradigma orientado a objetos, que son los lenguajes que más se utilizan hoy día, tiene que ver con paradigma orientado a objetos, se asocia con el proceso de programación llamado programación orientada a objetos o POO, que consiste en un enfoque totalmente distinto al proceso procedimental. El enfoque orientado a objetos guarda analogía con la vida real. El desarrollo de software POO se basa en el diseño y construcción de objetos que se componen a su vez de datos y operaciones de máquina que manipulan los datos. El programador define en primer lugar los objetos del problema y a continuación los datos y operaciones que actuarán sobre estos datos. Las ventajas de la programación orientada a objetos se derivan necesariamente de la estructura modular existente en la vida real y el modo de respuesta de estos módulos u objetos a mensajes a eventos que se producen en cualquier instante.
Ya, C++ es uno de ellos, Python, Java, Visual.net también. Ya, Internet y la web no es necesario. Ya, desarrollo de programas web tampoco necesario. Paso. Cloud Computing tampoco necesario. Paso. Software como servicio SaaS tampoco es parte de esto. Avanzo. Plataformas PaaS tampoco. Infraestructura como servicio tampoco. Lo voy a avanzar. Voy a dejarlo como grabado igual. Internet de las cosas. Big Data. Lo vemos más adelante en una asignatura que se llama Ingeniería de Datos. Lenguajes de programación populares. Fíjese que Python en el rating 9.2, el que más se usa es Java. Claro, Java es potente. Es potente. Yo lo enseñé alguna vez en alguna universidad. Y C++ también. O C es cuático. Bueno, yo no lo veo. Lo vi también, lo revisé. Nacimiento de los lenguajes, poco historia, para que conozcan. C, el C, C++, Java, los orígenes, Python, ¿ya? Características de Python, ahí está. Código abierto, multiparadigma, multiplataforma, interpretado, interactivo, funciones y librerías, sintaxis clara y legible, desarrollo web. C++, toda una evolución. Y aquí está el resumen. Ahora, miren, fíjense que en estos documentos que les entrego hay algunas cosas bien interesantes que tienen que leer. Perdón, las tienen que leer que tienen que ver con respecto a los resúmenes. A ver si se avanza aquí. Y aquí me refería que es bueno que lean esto, el resumen. Aquí está el resumen de lo que les acabo de hablar, ¿ya? Y hay algunos capítulos que vienen con preguntas, con cosas que hay que hacer, que sí o sí van a salir en la prueba. Ese es el primer video que voy a dejar para que ustedes puedan analizar respecto al análisis rápido, posterior a su lectura, del capítulo relacionado con que les estaba hablando, de la introducción a los algoritmos. Muchas gracias.